¿Qué es la corrupción? La corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso del poder, de funciones o de medios para satisfacer un provecho económico de una u otra índole. Entonces, la corrupción es la desviación del ejercicio de la función pública hacia el interés particular. Cuando se habla de corrupción también se habla acerca de los intereses por los cuales se comete un acto de corrupción o no. Si un empleado público hace un ejercicio correcto de la función pública, es para el beneficio de la sociedad. Esto es un interés público. Pero si el empleado público realiza un ejercicio incorrecto de la función pública, es un interés particular de beneficio propio. Entonces, ¿quiénes pueden cometer un acto de corrupción? 1. El empleado público, es decir, aquel que desempeña una función o cargo en una institución o entidad del Estado. 2. Cualquier ciudadano en forma general que realiza un trámite o gestión ante una entidad pública. En el Perú, la corrupción es considerado como el principal problema del país, que este afecta a la población y también a la economía nacional, ya que las empresas transnacionales consideran que el Perú ya no es un país apto para hacer convenios y tratados. Se estima que en el Perú existe 32.925 casos de corrupción. Según Guillermo Loli Rodríguez, gerente de estudios de opinión e Ipsos, considera que la corrupción no había crecido tanto desde el 2010 durante el segundo gobierno de Alan García. Y mayormente todo esto se está dando por los recientes escándalos del caso de Odebrecht. ¿En qué consisten los principales delitos de corrupción en el Perú? Peculado. Este se aplica cuando el funcionario o servidor público se apropia, utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, bienes o dinero que se le hayan confiado por la condición de su cargo. Colusión. Este significa establecer un pacto ilícito que acuerdan dos personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero, en este caso sería el Estado, cuyo patrimonio es afectado de manera directa. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Este delito se configura cuando el funcionario o servidor público, en forma directa o indirecta, por acto simulado, se interesa indebidamente, en provecho propio o de un tercero, de cualquier contrato u operación en que interviene. Malversación. Este se da cuando un funcionario o servidor público incurre en el delito de malversación de fondos, cuando le da al dinero o a los bienes que administra una aplicación diferente de aquella a la que están destinados, afectando tanto al servicio como a la función encomendada. Cohecho activo. Este se da cuando alguien ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público un donativo, promesa, ventaja o beneficio. Cohecho pasivo. Este delito es conocido también como coima. Este se da cuando un funcionario o servidor público acepta, recibe, solicita o condiciona su actuar a la entrega o a la promesa de un donativo o ventaja por parte de un ciudadano. Concusión. Este se da cuando un funcionario o servidor público, abusando de su poder, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otros un bien o un beneficio patrimonial. Delitos de corrupción y estados procesales. La siguiente información, proporcionada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, establece que a diciembre del 2016 existen 32.925 casos en trámite a nivel nacional. Esta cifra podría ser aún mayor, ya que existe una data oscura de delitos que aún no han sido conocidos y no están siendo investigados ni sancionados. El peculado y la colusión son los delitos más frecuentes. El 50% de casos en trámite a nivel nacional son de peculado y colusión. El tercer delito más frecuente es el de cohecho.
Gobiernos subnacionales son las entidades más agraviadas. Las municipalidades distritales y provinciales agrupan el 42% de casos de corrupción en trámite. Le sigue la Policía Nacional con un 12% y los gobiernos regionales con un 10%. La entidad que menos casos registra es el Congreso de la República con un 0.1% hasta el año 2017. ¿Qué hacer ante la corrupción? Primero empecemos con una frase. La honradez es siempre digna del elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. Se trata de vivir de acuerdo a cómo se piensa y se siente. En su sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas. En otros sentidos, la honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo. ¿Qué hacer ante la corrupción? Punto número 1. Conoce tus derechos. El combate a la corrupción comienza con nuestra actitud ante las leyes y ante las reglas. Tenemos que conocer las leyes y las reglas que aplican en cada caso para estar en posibilidad de reclamar nuestros derechos. Si consideramos que han sido violados, si no sabemos cuáles son nuestros derechos, va a ser muy difícil que los hagamos respetar. Punto número 2. Respeta las reglas. Todo derecho viene acompañado de una responsabilidad. Como integrante de una comunidad y de un país, tenemos la responsabilidad de respetar las leyes y las reglas de convivencia social. Atender nuestras responsabilidades es obedecer la ley y las reglas, no hacer trampa, no mentir y respetar el derecho y la libertad de los demás. Punto número 3. Predica con el ejemplo. Para promover la honestidad y la integridad, lo que va a arrastrar el comportamiento de los demás será nuestro ejemplo. Necesitamos darle un gran valor a la honestidad, a la verdad y al mismo tiempo rechazar la corrupción y las mentiras. Es especialmente importante el ejemplo que brindemos a los demás, a los más pequeños, en nuestra familia, porque ellos aprenderán a comportarse siguiendo nuestras acciones. Los más jóvenes también pueden enseñar a sus mayores a evitar la corrupción. Los niños pueden revisar el sitio de internet para convertirse en agentes de la transparencia. Punto número 4. Identificar los actos de corrupción. Todas las situaciones en las que se rompen las reglas o las leyes con el fin de obtener un beneficio personal son actos de corrupción que debemos condenar y no dejar pasar. Para poder evitar la corrupción, tenemos que estar atentos para identificarla. Recordemos que los actos de corrupción nos afectan a todos y no debemos tolerarlo.